José Luis Díaz es más conocido como Pato, es pediatra y es consultor en salud materno-infantil de la Organización Panamericana de la Salud. Fue uno de los oradores del TEDx Montevideo especializado en educación que se realizó el miércoles pasado en el auditorio del Sodre y hoy está con nosotros porque una de sus charlas, que fue la que abrió el TEDx, causó bastante revuelo con algunos detalles interesantes sobre los primeros 6 meses de vida de una persona. Bienvenido, José Luis, muchas gracias Muchas gracias por la invitación. ¿Qué nos puedes contar en un principio del estudio que citaste en tu charla sobre la importancia de los primeros meses de vida en una persona? Bueno, uno de los que cité fue la carencia de esos primeros meses de vida del ámbito de la familia. Todos tenemos derecho a un hogar y en Rumanía durante muchos años se acumularon un número sustantivo de 170.000 niños que ingresaron a orfelinatos, y cuando cayó el régimen de Ceausescu en 1989, muchos de esos niños muy pequeños fueron adoptados por familias canadienses, inglesas, de todo el mundo, fueron acogidos, una respuesta internacional. Y justamente importó mucho ver el impacto que había tenido esos periodos de diferente tiempo, y se encontró algo muy interesante, que es que los niños a los 10 años de haber vivido en Canadá y habiendo sido adoptados, no se diferenciaban de los niños canadienses en cuanto a conocimiento, lenguaje, conducta, eran de los de la misma edad. Pero eso solamente los que tenían menos de 4 meses cuando fueron adoptados. Los que habían tenido más de 8 meses recluidos en un orfelinato, en buenas condiciones de higiene o de nutrición o malas condiciones, pero en realidad los que habían estado más de 8 meses, 1 de cada 2 tenía problemas de conducta. O sea que después de haber sido adoptados, aún un sistema escolar como el canadiense no había podido integrarlos, habían tenido dificultades. Y bueno, eso se debe a que justamente los primeros meses, la crianza, tienen enorme importancia en el ser humano para poder tener el desarrollo afectivo, de entender a otros, relacionarse con otros, ser social. El hipersocial que somos, a diferencia de otros animales, se forma en ese primer año de vida. Mucho más allá de la alimentación. Bueno, justamente un estudio de niños similares en Inglaterra mostró algo también muy importante, que lo mostré en la charla TED, que es que tomando a niños que habían ingresado a Inglaterra, el psiquiatra infantil Michael Rutter, muy prestigioso, les midió el perímetro del cráneo, que es equivalente a medirles el volumen del cerebro, y aquellos niños que venían de los orfelinatos, algunos de ellos eran desnutridos. Bueno, independientemente del tiempo que hubieran estado en el orfelinato, hubieran estado poco o mucho tiempo, la desnutrición había provocado en ellos una restricción del crecimiento del cerebro. Eso todos lo sabíamos, no nos sorprende. Es decir, la desnutrición en el primer año de vida puede causar eso. Lo que sorprendió, y es lo que realmente yo intenté subrayar, porque es un concepto nuevo, es que aquellos que estaban bien nutridos, o sea, que habían estado bien alimentados, su cuerpo había sido desarrollado, su longitud se había desarrollado bien, la altura, cuando fueron adoptados, la medición del perímetro craneano era diferente entre los que habían estado menos de 6 meses y los que habían estado más de 6 meses. Los que habían estado más de 6 meses estaban con un perímetro craneano mucho menor que los ingleses de referencia, y los que habían estado menos eran casi iguales a los ingleses. Con lo cual, se dice algo que era obvio, pero que es que no está suficientemente enfatizado, que en ese primer año es tan importante la nutrición de cuerpo como la del alma. Les había faltado el alimento del alma, que es una manera de expresar todas aquellas cosas que entran en el contacto con otros, pero que no entran solamente como alimento, sino que entran más bien como afecto, como atención. Y esos 2 elementos fueron los que destacamos. ¿Y cómo explicás esto que dijiste de que uno se preocupa por estimular a los niños, pero en realidad los niños vienen a estimular a sus padres? Bueno, porque eso fue un viejo concepto. Yo creo que de los que han educado mal a los padres, porque les han dicho hay que usar juguetes didácticos, hay que estimularlos, hay que estar pensando siempre en estimularlos. No es cierto. En realidad, el niño es un hiperestimulador de los adultos. Lo único que uno tiene que estar cerca, tiene que dedicarse. Pero si uno... Además son hiperatractivos, yo lo dije, son hiperseductores sin propósito. Y de todas las preocupaciones que causan, son el mejor consuelo, porque realmente uno entra en una relación con un recién nacido cuando es propio, que no lo puede dejar de compartir con varios porque se enganchan muchos y todos tienen algo que hacer. Llega a la casa y lo levantan a UPA y dicen, ¿cómo está mi bebé? Y viene la tía y viene la madrina y todos lo levantan. Entonces, ¿qué es lo que están estimulando? ¿Es el niño que está siendo estimulado o los adultos se han dejado estimular por el niño y entran, obviamente, en una relación como cualquier persona, 2 personas con interés?
Pero esta segunda parte, que es cómo nos cambia el cerebro, eso es una cierta novedad, porque hoy en día se sabe, desde la experimentación animal y la experimentación humana, que el recién nacido le cambia el cerebro a muchos cuando se dedican. Yo justamente te iba a preguntar por eso, porque dijiste algo muy interesante sobre, habían estudiado cómo eso repercutía en el cerebro de las personas y habían comparado entre parejas homosexuales y parejas heterosexuales, llegando a una conclusión que era bastante En realidad interesante. no se comparó entre parejas, se comparó entre personas que cuidan niños provenientes de una mujer que lo acaba de parir y lo tiene, o una persona de sexo masculino sin por qué tener elementos de femineidad y que atiende a un bebé que adoptó en vientres de alquiler, en situaciones que hoy en día se pueden estudiar porque son relativamente modernas, o el padre de un bebé que su mamá lo está atendiendo. Y se estudió eso, y lo estudiaron en Israel la doctora Ruth Feldman, y lo publicó ahora el 14 de julio, o sea que es una cosa muy reciente, o sea, no es un conocimiento científico, es una noticia en realidad. Y lo importante es que cuando la función parental se estudia, se puede estudiar de diversas maneras. Se puede poner un bebé en los brazos de una persona y ver cómo interactúan, qué sincronías tienen. Eso, obviamente la mamá siempre tiene mucho más que otra persona que está menos tiempo. Lo mismo se puede estudiar también una hormona, que es la hormona oxitocina, que es la que provoca el parto, pero que los hombres y las mujeres la pueden tener como una secreción interna de la hipófisis, y se produce en relaciones de estrecho contacto íntimo, la oxitocina, también en el varón. Bueno, la oxitocina se mide en la saliva y se les midieron también a estos 3 tipos diferentes de padres. Y se midió algo que hoy en día realmente se puede hacer y se hace ya desde unos 10, 15 años y cada vez más, que es estudiar las áreas del cerebro que se activan con una técnica que se llama la resonancia nuclear magnética funcional, porque muestra la activación de áreas. Y bueno, y lo que se vio primero, ante todo, es que los padres que cuidan a un bebé propio como principal cuidador, un varón, o las madres que tuvieron un bebé y lo cuidan como principal cuidadora, no se diferencian prácticamente en nada. No se diferencian en las interacciones y las sincronías, no se diferencian en la cantidad de oxitocina que tienen en la saliva, y lo más importante es cuanto más está la persona en contacto con el bebé, más secreción de oxitocina, o sea que es proporcional al tiempo que le dedica. Y la tercera, que es la parte funcional del cerebro que se puede estudiar viendo las áreas que se activan, es muy interesante, mostré la diapositiva, se activa el área emotiva de la misma manera en el varón que cuida a un bebé que en la mujer. Por eso se llega a una conclusión que la parentalidad no tiene género. Es decir, y eso lo ven muchos padres modernos, incluso que encuentran que se están involucrando con sus bebés. Exacto. Y tienen comportamientos que antes se llamaban comportamientos maternales, que son muy importantes también, que es esa sensación de que el bebé nos libera para hacer cosas que no haríamos con otro adulto y que aparecen incluso hechas por un varón, parecen ridículas, como, qué lindo mi bebé, qué precioso mi bebé, ay, y él le dice, pero no le hables así, le vas a criar bobos. No, esa es la manera como el bebé interactúa, porque hay mucha mímica facial. Hay mucho énfasis, las palabras no tienen tanto sentido como la entonación en ese momento. Y bueno, y esa es una manera teatralizada de comunicarse instintivamente con un bebé cuando uno tiene a ese bebé que lo estimuló suficiente como para jugar con él todo el día. Para terminar, en todos estos años de pediatra, pero también de padre y de abuelo, ¿qué podrías decir que aprendiste, que es lo fundamental que aprendiste sobre los niños? Lo más importante es... Yo crío, en este momento, crié 3 hijos, ellos son universitarios, tienen hijos ellos, y en este momento tengo 4 nietos escolares, 3 liceales y 2 universitarios. Entonces tengo todo el espectro. Pero lo más importante que a mí me pasó es que yo he visto a mis hijos reproducir los mismos patrones que yo hice de crianza, y me deleita verlos dedicarse a ellos. Y cuando los tengo que sustituir, que ellos vean que somos de la misma saga, es decir, que hay un ámbito de crianza que es muy parecido y que de alguna manera es transgeneracional. Una breve cosa que no dije en la reunión. En los animales hay muchos modelos de parentalidad con animales, y la forma de criar modifica lo que no es genético. Por ejemplo, hay unas ratas que son hiperlamedoras, lamen a sus crías, lamen, y otras que no.
Si nosotros cambiamos y ponemos las ratas, las crías de las madres no lamedoras, con ratas lamedoras, esas crías cuando sean adultas van a ser lamedoras. Eso es lo que quiere decir. En la medida que nosotros criamos, generamos también un modelo de crianza, de disponibilidad, que se transmite transgeneracionalmente. Cuando ese modelo no está, hay que reconstruirlo. Pero es muy importante que en ese estamos los dos en juego. No solamente la infancia es importante el primer año, también es importante la paternidad, es decir, nuestro tiempo, porque nos cambia a nosotros. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. No, Yo les recuerdo que José Luis Díaz fue orador del TEDx Montevideo, especializado en educación, que se realizó el miércoles. Los videos van a estar en muy breve colgados en la web, así que ahí se va a poder difundir mucho mejor estos conceptos. Yo les voy a avisar cuando estos videos estén colgados, así hacemos un informe especial. Ahora continuamos con InfoTNU.